Muy bien. En este periodo vamos a estudiar, recuerden que el periodo pasado estudiamos la estructura básica de la materia, llegando hasta lo más pequeñito, por lo menos hasta lo más pequeñito que conocemos o que sabemos a ciencia cierta que existe. Los átomos y las partículas subatómicas, los electrones y los protones y neutrones que a su vez están hechos de quarks. ¿Y todo esto para qué? Para empezar a estudiar las diferentes formas en que la materia, que está hecha de esas partículas fundamentales y que se junta y que interactúa gracias a esas cuatro fuerzas fundamentales que ya conocen, la materia se agrupa de diferentes formas, lo que llamamos los estados de la materia. Lo más básico, sólido, líquido, gas, pero sabemos que existen otros. Plasma es uno de los más conocidos y hay otras formas de agregación de la materia que en condiciones extremas se dan, como los condensados de Bose-Einstein y otros más. Pero los que son más comunes y que están más estudiados son sólidos, líquidos, gases. Entonces, en el periodo pasado alcanzamos a estudiar cómo es la estructura de los sólidos y algunas propiedades típicas de los sólidos, como la densidad, que en el caso de los sólidos pues es algo que depende de cada material en sí, y la elasticidad. Ahora, este periodo vamos a hablar de líquidos y de gases, de la física de los líquidos y de los gases, que es muy interesante. Y si alcanzamos, vamos a hablar también un poquito del plasma. Entonces, para empezar este capítulo va a tratar de líquidos. Pero este video ustedes ven que está titulado presión. ¿Por qué presión? Bueno, porque para describir, para explicar el comportamiento de los líquidos es muy importante conocer unas propiedades como la densidad del líquido, la densidad que ya la estudiamos antes, y la presión que ejercen los líquidos. Son las variables más importantes en el comportamiento de un líquido. Entonces, la primera parte que vamos a estudiar de los líquidos se llama hidrostática, que es cómo se comportan los líquidos en reposo. O sea, un vaso de agua sobre una mesa, ¿qué pasa con el agua? Básicamente eso es lo primero que vamos a estudiar. Es muy simple y muy sencillo. Pero para eso tenemos que tener un fundamento sólido. Y por eso esta mini clase está dedicada a el concepto de presión. Vamos a definir el concepto de presión y más adelante, entonces en la siguiente, en el aula van a encontrar unos videos con varios ejemplos sencillos de ejercicios de cálculos sobre la presión. Bien, como ven aquí está el comienzo de esta clase. Aparece una idea esencial del capítulo como tal. Estamos hablando de los líquidos. En la fase líquida, las moléculas pueden fluir libremente de una posición a otra, deslizándose unas sobre otras, a diferencia de los sólidos, que recuerden eran una estructura cristalina donde cada átomo, cada molécula estaba en una posición fija, como una red fija, y eso es lo que le da esa característica, esa dureza, esa es típica de los sólidos. Pero un líquido, en cambio, como las moléculas están más libres, siempre toma la forma de su recipiente. Esa es una característica típica de los líquidos. Bien. Para estudiar entonces las propiedades de los líquidos, vamos a empezar estudiando la presión en esta mini clase. Bien. La presión, hablamos aquí de aplicación de fuerza-presión. ¿Por qué fuerza-presión? Bueno, donde hay fuerza hay presión. ¿Qué es la presión? La presión es cómo se aplica la fuerza sobre cierta superficie. Entonces miremos esta definición bien importante. Para una fuerza constante, si yo aplico cierta fuerza, un aumento en el área de contacto resultará en una disminución de la presión. Entonces, cuando hablamos de presión, siempre estoy mirando que hay una fuerza que se aplica sobre una superficie como puede ser
una mesa o una pared o una ventana. Y esta superficie siempre tiene un área. Entonces dice que si el área es más grande, la presión es más pequeña. Si yo aplico una fuerza en un área grande, tengo una presión baja. Si aplico una fuerza en un área pequeña, tengo una presión alta. O sea, si la fuerza está concentrada en un área más pequeña, eso significa que estoy haciendo más presión. Entonces, ¿cuándo hago presión? Cuando aplico una fuerza sobre un área. Cuanto más pequeña sea esa área, más concentrada está esa fuerza. Y si esa fuerza está más concentrada, decimos que estoy haciendo más presión. Ahora, ¿cómo puedo yo calcular eso? ¿Cómo puedo yo ponerle más precisión a ese concepto? Aquí está la definición. La cantidad de fuerza por unidad de área se denomina presión. Cuando la fuerza es perpendicular a la superficie, entonces podemos calcularlo de la siguiente manera. Ahí aparece la fórmula. P igual a F sobre A, donde P es presión, F es fuerza y A es área. Aquí está. Aquí está la fórmula, digamos, en forma no abreviada. Presión es fuerza sobre área de aplicación. Se aplica una fuerza sobre cierta área. Eso es presión. Esto no lo pueden olvidar ya, nunca más, en su vida. P es la presión, A es el área. La presión se mide normalmente en newtons por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque la fuerza se mide en newtons y el área se mide en metros cuadrados. Esas son las unidades principales del sistema internacional. Entonces, si tengo presión, la presión se va a medir en newtons sobre metro cuadrado. Newtons de fuerza sobre metros cuadrados de área. Esa unidad, newton sobre metro cuadrado, recibe un nombre especial y es pascales. Pascal se simboliza con PA. Un pascal es igual a una fuerza de un newton aplicada sobre un área de un metro cuadrado. Un newton por metro cuadrado es igual a un pascal. ¿Esa es la única unidad de presión? No, como en todas las magnitudes físicas existen diferentes unidades de medida, pero esta es la estándar, la básica del sistema internacional de unidades. También podría yo utilizar, por ejemplo, newton sobre centímetro cuadrado en lugar de metro cuadrado. Pero eso ya no va a ser igual a un pascal. Y existen otras unidades de presión como atmósferas, Torricelli, milímetros de mercurio, que más adelante estudiaremos y para entender de dónde surgen esas unidades y cómo se encuentra la equivalencia con los pascales, cómo convertir esas otras unidades a pascales y viceversa. Bien. Aquí tenemos un ejemplo para ilustrar lo que es la presión. Tengo el libro de física. Son dos ejemplares del mismo libro. O sea que si es el mismo libro, la fuerza que ejerce cada libro, bueno, son libros iguales, mejor dicho. La fuerza que ejerce sobre la mesa es igual. Pero el libro está ubicado de una forma distinta. El primero está acostado completamente. O sea que la fuerza, que es su peso, está aplicado sobre toda el área de la portada del libro. ¿Sí? Mientras que este otro ejemplar del libro, que tiene el mismo peso, está parado sobre la mesa, o sea que su peso está aplicado sobre un área más pequeña, que sería el área correspondiente solamente a esta parte del libro. Bueno, sería lo mismo que esta área de aquí arriba. Esta área es más grande, esta área es más pequeña. ¿Dónde se ejerce más presión? Donde el área sea más pequeña porque la fuerza está más concentrada. Entonces, respóndanse la pregunta. ¿Será este o será este? Recuerden que presión es fuerza sobre área. El área está dividiendo en esa fórmula. Por lo tanto, un área más grande me va a dar inversamente proporcional una presión más pequeña. Entonces la presión va a ser más pequeña aquí porque la misma fuerza está distribuida en un área más grande.
entonces se hace menos presión, la fuerza está distribuida en un área más grande. Mientras aquí la misma fuerza está concentrada en un área más pequeña. Luego tenemos aquí más presión. Bien, otro ejemplo. Dice, ejerces más presión contra el suelo cuando te paras sobre un pie que cuando te paras sobre ambos pies debido a la disminución del área de contacto. Cuando yo estoy parado sobre el piso, mi peso, que sería la fuerza que estoy haciendo sobre el piso, está aplicado sobre mis dos pies. Eso me da un área. Ahora, si yo levanto un pie, el mismo peso, todo mi peso estaría concentrado en el área de un solo pie. O sea, el mismo peso está distribuido en la mitad del área. Como el área y la presión son inversamente proporcionales, cuando me paro en un solo pie estoy haciendo el doble de presión. Claro, eso asumiendo que mis pies tienen el mismo tamaño. Cuanto menor sea el área que soporta una fuerza dada, mayor será la presión sobre esa superficie. Bueno, eso nos lleva a mostrar algo que es un experimento típico. Algunos lo hacen también como un show de circo, ¿no? La típica cama de puntillas. Entonces, ¿será que esta persona tiene poderes sobrenaturales para poder someterse a esto? El caso es que no. Si yo me acuesto sobre una puntilla, entonces todo mi peso va a estar aplicado en un área muy pequeña, porque ¿cuánto mide el área de la punta de un clavo? Es un área muy pequeña, menos de 1 milímetro cuadrado. Entonces va a ser una presión muy alta y si yo me acuesto encima de un clavo, pues el clavo va a atravesar la piel con toda facilidad. Pero si yo hago una cama de clavos, como vemos ahí en la imagen, entonces el mismo peso va a estar distribuido sobre un área mayor porque ya son muchos clavos, son cientos de clavos ahí. Entonces la presión disminuye en la misma proporción. Si estoy acostado sobre 500 clavos, la presión va a ser 500 veces más pequeña. Entonces es fácil soportar esto. Fíjense que se pone entre dos camas de clavos y encima le aplican un porrazo al bloque de cemento que hay ahí. Bueno, eso es para demostrar otra cosa, pero no vamos a hablar ahora de eso. Advertencia, no intentar esto por su cuenta. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Una de esas, lo que vemos acá, es un video de una clase que encontré en internet. Puede ser muy grave, como ven ahí, pero también por otras razones. Bueno, aquí vemos el mismo experimento hecho. Este sí lo pueden reproducir ustedes fácilmente en la casa. Si pueden hacerse una cama de puntillas. Es un globo lleno de agua. Ustedes saben fácilmente que si yo le aplico una puntilla a un globo, pues se va a reventar. ¿Por qué? Porque la fuerza que se aplica, si yo lanzo el globo sobre una puntilla, el peso del globo va a estar aplicado sobre el área de una puntilla, de un clavo. Eso va a dar una presión muy alta. Pero si el peso se distribuye en muchas puntillas, la presión va a ser baja y simplemente no se rompe el globo, como apreciamos aquí. Bien, esto es lo que pregunto, lo que quiero que se respondan ustedes mismos. Al hacer la demostración de la cama de clavos, hay un error ahí, claves no, clavos, aquí. ¿Sería prudente comenzar con unos pocos clavos e ir subiendo el número de clavos? ¿Qué piensan ustedes? La respuesta es, obviamente, no. Si yo empiezo con pocos clavos, la presión va a ser muy alta, porque va a ser un área muy pequeña, un solo clavo, área muy pequeña, presión muy alta, una herida grave. Entonces hay que hacer la cama completa y acostarse de manera que toda el área se distribuya sobre toda esa cama de clavos. Aquí está el resumen. ¿Cómo afecta el área de contacto la presión ejercida sobre un objeto? Bueno, deben responderse eso. Y una pregunta,
que les dejo para que